Bien, vamos a, a iniciar un nuevo tema en esta semana. Estamos concluyendo la doctrina de la fe y en esta ocasión pues vamos a iniciar con esta nueva doctrina dentro de lo que son las doctrinas de la cruz. Está la doctrina de la expiación. Y la expiación pues es un don de Dios, es la provisión de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para poder dar solución al tema de nuestro pecado. La idea central o el valor de la expiación es cubrir, eh, limpiar, perdonar nuestro pecado. Habíamos dicho que el pecado provoca la ira de Dios, pero el Señor, a través de su gracia, eh, dio la provisión de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque Cristo murió por toda la humanidad, no todos van a ser salvos porque se requiere algo para poder tener el beneficio de la expiación, y es la fe. Por eso nosotros vimos en las clases pasadas o en las enseñanzas pasadas, vimos acerca de la fe en Dios para poder comprender que se requiere la fe para poder tener acceso a esos recursos espirituales que Dios ha provisto. Y en este caso, uno de esos recursos y el principal pues es la expiación o el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la fe en el sacrificio de Él, a través de la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos tener el perdón, la limpieza y ser cubiertos, porque esa es la idea principal. Sí quiero enfatizar esa parte, esa palabra, cubrir nuestro pecado, porque ese es el objetivo y ese es el propósito de la expiación, cubrir nuestro pecado, cubrir nuestra desnudez. El subtítulo eh, de esta serie de enseñanzas, de esta primera parte de la explicación de la expiación, es el sacrificio de una víctima. Esa es la idea de la expiación, es el sacrificio de una víctima para tratar el asunto del pecado. Muy bien, vamos a la primera enseñanza de esta semana y vamos a tomar como base de esta enseñanza Génesis 3:21 con el título Cubriendo nuestra desnudez. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Primera parte de la doctrina de la expiación. Dice el versículo que el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿De dónde tomó el Señor esas túnicas de pieles? Sino de un sacrificio de una víctima, de un animal. Porque aunque no lo dice en ese contexto de una forma directa que el Señor sacrificó algún animal para poder hacer esas túnicas de pieles, pues por medio de la meditación podemos entender que se tuvo que sacrificar un animal, una víctima, para poder hacer esas túnicas de pieles y poder cubrir la desnudez de Adán y Eva. La desnudez está relacionada también pues con el pecado, porque la desnudez viene siendo como la conciencia de nuestra propia maldad. Antes de que pecara Adán y Eva, que pecaran, pues ellos estaban desnudos, pero no tenían una conciencia de pecado porque no había pecado en ellos. Mas cuando pecan, se despierta una conciencia de maldad, el conocimiento del bien y del mal, en donde el imperio de la muerte empieza a traer estragos, empieza a gobernar sus vidas, pues entonces toman esa conciencia de que están mal, esa conciencia de pecado en sus vidas. Y lo que el Señor quiere es tratar con esa conciencia de nuestros pecados, quitar la mala conciencia y cubrir nuestra desnudez a través de un sacrificio de
un sacrificio para que nosotros podamos resolver esa cuestión del pecado en nuestras vidas. Y bueno, algún trazo bíblico que hemos establecido es, por ejemplo, Lucas 15:22, hablando del hijo pródigo. Dice este versículo: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Bueno, aquí hay varios valores, pero el tema central de la doctrina es la expiación. Es sacad el mejor vestido. Lo que el Señor quiere es vestirnos, es darnos una cobertura. El vestido tiene que ver con la cobertura de Dios. Cuando nosotros pecamos, nosotros salimos de la cobertura de Dios, salimos de la protección del Señor. Y lo que el Señor quiere es cubrirnos. Recuerdo en este momento, estoy recordando cuando el Señor Jesucristo llegó a Jerusalén y lloró sobre ella y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise abrazarte o quise cubrirte, así como la gallina cubre a sus polluelos, pero no quisiste? ¿Y por qué no quisieron? Porque estaban pues embotados y habían elegido más bien el pecado, más bien una vida egoísta, en lugar de someterse realmente en una búsqueda al Señor. Y así el pecado nos saca de la cobertura de Dios, pero el Señor está siempre dispuesto a proveer ese vestido a través del sacrificio y a través de la expiación. Zacarías 3 y 4 es otro ejemplo. Dice: y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Josué en ese momento era un sumo sacerdote. Y dice: y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Sí, perdón, se desapareció esa. Déjeme ver si logro. Ok, ya, perdón, se había desaparecido el versículo. Dice: mira que he quitado de ti tu pecado. Cuando dice que le quitó las vestiduras débiles, el pecado nos da otra cobertura. Una cobertura vil, una cobertura del mundo, una cobertura del diablo, para someternos a las mentiras y a los engaños del enemigo. Pero el Señor quiere quitar esas esas vestiduras viles y vestirnos de ropas de gala. Ropas de gala son pues las ropas que el Señor nos provee, la cobertura que el Señor nos provee. Recuerdo también esas ropas de gala con la cual tenían que entrar a las bodas. En el Nuevo Testamento, ahí está la parábola de las bodas. Y se requería tener ropas de gala para entrar dentro de la celebración de las bodas. Y esas ropas, pues es las ropas de una cobertura de un marido. Y y así el Señor, la iglesia es la esposa de el novio, que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere darnos esa cobertura y por eso sacrificó su vida, para poder rescatarnos del pecado y darnos una cobertura completamente nueva. Apocalipsis 3:18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Bueno, trae grandes misterios, grandes revelaciones también este versículo. Pero aquí el tema central es vestiduras blancas para vestirte. ¿Cuáles son esas vestiduras blancas? Son las vestiduras de lino. Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces,
¿Qué podemos entender con esto? El Señor quiere sacarnos de la cobertura del pecado, de la influencia del pecado a través de una expiación, de un sacrificio pascual y que quiere vestirnos con una nueva cobertura para que a través de esa cobertura, por medio de la fe, nosotros podamos tener acceso a esas acciones justas. Las acciones justas son las acciones de los justificados y los justificados fueron por medio de la fe. Entonces las acciones justas son las acciones de la fe, las obras de la fe que tienen que operar en nuestras vidas mediante la cobertura, la protección y la dirección del Señor en nuestras vidas. Amén.